¿Se aprecia la imagen, la filmina? Quería preguntarles. Ya, David, ya te veía. Ya puedes empezar. Ya, ok, entonces. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hematopoiesis y hematopoiesis en el anciano, anemia del anciano. Sí, más bien decirles, es como estoy aquí en mi casa, estoy con mis hijos, así es que no se asusten si escuchan gritos o si están peleando entre ellos, es normal. ¿Por qué se estudia este tema? Primero, como introducción, es porque en el Perú cada vez hay más ancianos, más viejos. Antes teníamos una pirámide poblacional como esta, de 1970, donde había una amplia base de personas jóvenes. Luego en el 2015, según datos del INEI, la pirámide poblacional se ha empequeñecido a expensas de la población adulta y sobre todo adulto mayor, y más o menos para el 2050, cuando ustedes estén en plena carrera, en plena profesión, la pirámide poblacional va a desaparecer y habrá muchísimos más ancianos que ahora. Es decir, deben estudiar preparándose para este futuro no tan lejano. Hace años, en el 2010, en los Estados Unidos, donde este fenómeno ya se viene presentando desde el 2005-2004, quedó claro que en esa época, en el 2010, la anemia en los viejos tenía tres curiosidades entre los gringos, ¿no? Uno, era cada vez más frecuente mientras más años tuviera la persona. Ellos encontraron que a partir de los 50 años era ya frecuente y que a partir de los 85 mucho más. Mientras más años tenía, mayor la cantidad de frecuencia de anemia. Y la anemia, a diferencia de lo que sucede en los adultos jóvenes, donde la anemia es más frecuente en las mujeres que en los hombres, la anemia en los viejos se da casi por igual, afecta tanto a hombres como mujeres por igual, porque ya no hay el factor menstruación. La OMS es un reporte antiguo, pero no lo he vuelto a actualizar. En el 2007 calculó a grosso modo un promedio de anemia a nivel mundial. Y de acuerdo a la OMS decía que en los países desarrollados, los viejitos, un 12% de ellos tenían anemia de algún tipo. Mientras que países en desarrollo, casi la mitad, el 45%, tenía anemia de algún tipo, ¿no? Entonces, para comparar lo que hay más anemia en los viejos de países tercermundistas como el nuestro que entre los gringos. Este gráfico busca otra vez ejemplificar que mientras a más edad, mayor la frecuencia de anemia. Esto entre población norteamericana. Entre el Perú, desde hace no mucho se ha vuelto a medir esto. El estudio más importante lo hicieron en el 2016. No es un estudio nacional, pero es, digamos, casi nacional. Se seleccionaron algunos departamentos. Y fíjense, la prevalencia de anemia en el Perú entre la población anciana, claro, todos estos datos son de viejitos, es del 20%, redondeando. Si solo se considera la población anciana, adulta mayor, hospitalizada, esta prevalencia sube a 42 hasta 76%. Ahora comparan estos porcentajes, el porcentaje general de 20 y pico, con lo que presentan los gringos, que está entre el 10 y 11% que les había mencionado. Es decir, todas estas gráficas buscan dos ideas. Vuelvo a decirles, la prevalencia de anemia es mayor mientras más viejo sea el paciente. Y dos, los viejos tercermundistas tienen más anemia que los viejos gringos. En el mapa que adjunto pueden ver que la población de viejos peor tratados está en Ancash y en Ayacucho.
La tercera idea que se viene esbozando a partir de esto y que la voy a enfatizar también adelante, es que la anemia en el viejo se diferencia de la anemia del adulto, en que el viejo puede estar muy bien en la casa sin anemia. Basta que se hospitalice, y por hospitalizar no solamente es que agarro o deposito al viejo en una sala de un hospital, sino que me aburro del viejo y lo pongo en un asilo, como le dicen acá elegantemente, en una casa de reposo, por más ficha que ésta sea, como la que queda en Lurín. El viejo basta que deje su hogar y inmediatamente, así sea por una neumonía, por una ICC, duplica las probabilidades de tener anemia. Es muy, muy importante eso. Este estudio pretende enfatizar este hecho, lo mismo, estos son estudios gringos, donde este fenómeno que si yo hospitalizo al viejito tengo más anemia, también se repite entre los gringos. Esto es independientemente del nivel cultural, del nivel socioeconómico. Viejito que se hospitaliza, por lo que sea, viejito que va a tener anemia. Y si ya tiene anemia, va a empeorar la anemia. Como ven, entre los gringos, la prevalencia de anemia entre viejitos hospitalizados también va del 40 al 60%, solo que nosotros sí pues somos como siempre un poco más exagerados. Se pueden encontrar cifras de hasta 76, redondeando 80%. Una vez más, este cuadro es españolito y pretende ejemplificar lo mismo. Fíjense, viejitos que están en su casa, 10% de anemia. Viejitos que se hospitalizan o que están en casas de reposo, 40% de anemia. Y si el viejito tiene la desgracia de caer a UCI, ya es fijo que hace anemia. Y por eso se mueren más. Esa es otra idea a recalcar. Este cuadro ejemplifica la cuarta idea epidemiológica que quiero darles. Es el viejito, mientras más comorbilidades tenga, más anemia va a tener. Si no tiene ninguna comorbilidad, ok, el 1% de los viejos. Si tiene una comorbilidad, diabetes, hipertensión, sube a 4, con dosis iba subiendo las patologías. Hasta ahí estos estudios son para enfatizar estas tres ideas. Vuelvo a recalcarlas porque es muy probable que de ahí venga la pregunta, como tienen siempre dos. Mientras más viejo se es, más probabilidades de anemia. Los viejos pobres tienen, en el Perú, tienen más anemia que los viejos gringos. Y el viejo, mientras más tiempo, no es el tiempo de hospitalización, basta el hecho que tenga un día de hospitalización, el peor sistema sí va a tener más riesgo de anemia y mayor mortalidad. Este estudio más bien es pequeñito, de esos que se hacen con buena fe, que se hizo ya algún tiempo atrás, en el 2010. Permite ejemplificar la prevalencia de anemia en 30% entre viejitos en la población general. Pero de aquí destaco dos cosas que más adelante las voy a volver a repetir. Fíjense que en ese estudio hecho en Lima Metropolitana, en viejitos autovalentes de la comunidad, la anemia más frecuente fue la anemia ferropénica, la mitad de casos. Y ahí recalco esta curiosidad. La anemia ferropénica ustedes han hecho con el doctor Ruiz, y él les ha dicho, sí, la anemia ferropénica es microcítica. Normalmente lo que uno hace clases, lo que uno lee, está hecho con la estadística de la población adulta, joven. En los adultos mayores, la anemia ferropénica es raro que venga con microcitosis. Vean que apenas el 15%. Lo usual de la anemia ferropénica en un adulto mayor es que venga normocítica, no coloco acá el porcentaje, que es más o menos un 40-60%, inclusive puede ser macrocítica, algo que a ustedes no les cuadra. Es parte de lo que uno debe aprender en geriatría, porque no es lo mismo hablar de viejos que de adultos mayores ni población pediátrica. Como curiosidad, se suele mucho soslayar la importancia de la anemia.
Este estudio, ya también antiguo, pero lo financió la OPS, pretendió evaluar cuánto le cuesta al Estado tener un paciente con anemia. Como ven, en esa época, en el 2012, por cada paciente que tenía anemia ferropénica, la más chusca de todas las anemias, le costaba al Estado 116 soles tratarlo con sulfato ferroso y esas cosas. Si se multiplicaba estos 116.000 por la población, por la prevalencia que tenía anemia en ese momento, resultaba que solo para tratar anemia ferropénica, el Ministerio de Salud necesitaba 3.300 millones de soles por año. Ok, 3.300. En ese año, en el 2012, el presupuesto del CIS para todo el CIS nacional apenas frisó los 12 millones de soles. Eso es para que comparen que en esa época, por lo menos la cuarta parte de todo el CIS era para atender anemia ferropénica. Esto tiene un gran peso económico, el tener anemia. Y lo que busco decirles es, muchas veces el viejito está hospitalizado en una sala de medicina, tiene anemia de 11, no, eso no vale la pena ni lo menciones como diagnóstico, eso no sirve, ¿no? Se soslaya y dice que tengo la anemia. Inclusive hay médicos que piensan, esa anemia la tiene porque es viejito y todos los viejitos tienen su anemia, ¿no? Hay esa cierta segregación por el viejo. Hasta ahí la parte epidemiológica. ¿Alguna idea o alguna pregunta que tengan? Sí, doctora Sánchez. Doctor, una pregunta, buenas tardes. ¿A qué se debe que el adulto mayor, cuando es ingresado, aunque sea por un día al hospital o a un asilo, tenga más posibilidad de desarrollar anemia? ¿Tiene que ver con un factor emotivo, con un factor alimenticio? Lo que le voy a decir se averiguó entre los gringos acá en el Perú, no, pero suponemos que es igual. Sí, hay un factor estresante. El viejo, cuando se hospitaliza, tiene miedo al abandono y entra en un estrés terrible, que es patente a partir del segundo día o tercer día de hospitalización. Ese estrés se supone que empeora la deficiencia de B12, ese es un factor que se conoce. Se sospecha también que por esta misma situación de estrés o cambio de ambientes, se produce una gastritis en el viejo y esta gastritis dificultaría la absorción de hierro. Y se teoriza que esta caída tan rápida, porque es entre 1, 2, máximo 3 días de hospitalización, y el viejo, por más que esté comiendo bien, por más que esté tranquilo, tenga plata, le importe un pelo el mundo, igual hace la bajada de hemoglobina. Se teoriza que en estos casos que no hay estrés, no hay una justificación del estrés, no tiene gastritis el viejo, es porque sus reservas, este cambio de actividad que tiene en la comunidad donde el viejo se levanta, camina y va, o sea, hace sus cosas, a una casa de reposo donde se la pasa mirando televisión, botado en una cama, amarrado en una cama, ese solo cambio de nivel de actividad influencia en la capacidad del organismo para movilizar los depósitos de hierro. Se piensa que este cambio rápido en los viejos hace que el viejo hospitalizado, inmóvil o sedentario, ya no moviliza hierro y esto se traduce en una rápida caída de la hemoglobina. Pero eso es teoría, ¿no? Lo otro sí se ha demostrado. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, ahora la parte fisiopatológica. ¿Por qué? Como introducción. En mi época, cuando era joven, me decían que existía la anemia del anciano. Se tenía pues la idea que los viejos no podrían tener 12, 13 de hemoglobina, no, ni hablar, ¿no? El viejo debe tener 10, 11 y ese debía ser su norma. Luego se aclaró en la década del 2000 que no hay anemia del anciano, sino en el anciano, porque los viejos tienen patologías que les inducen anemia, pero que el ideal del viejo es que debe tener sus 12, 14 de hemoglobina como cualquier adulto normal.
¿Y por qué es más frecuente esta anemia en el viejo? En este gráfico. Cuando nacemos, todos nuestros huesos son cartílago y todos nuestros huesos producen sangre. Eh, Conforme vamos creciendo, aparecen núcleos de osificación y estos núcleos de osificación van reemplazando la médula ósea. Cuando somos adultos, fíjense, más o menos un 70% de nuestros huesos producen sangre y un 30% no. Ya han sido fibrosados, esclerosados. A partir de los 40 años en adelante, cada vez va bajando más el porcentaje de médula ósea activa, lo que en sus libros les conocen como médula ósea roja, y va siendo reemplazada por tejido adiposo, fibroso, que es la médula amarilla. De manera que a partir de los 30 años, solo el 30% o menos de la médula funciona. Y eso explica varias cosas. Primero, para enfatizar esta idea, comparen esta médula, esto es un mielograma de un paciente joven, de un paciente que tenía 17 años. Ahí pueden ver varias células de diferente tipo, de diferente color, y estas cosas en blanco es el tejido adiposo. Entonces acá es obvio que predomina el tejido celular sobre el adiposo. En la siguiente médula van a ver ya que hay más tejido blanco y que el tejido celular como que se arrincona, se aísla, no forma una isla. Este paciente tenía 50 y pico de años cuando lo aspiramos y finalmente este es de un viejito que tenía 81 años, donde pueden ver que ya no hay islas, no queda una celulita por ahí, casi todo es grasa. A eso me refiero que la celularidad de la médula ósea baja conforme vamos envejeciendo. En este gráfico coloco cómo varía la hemoglobina con la edad. Cuando nacemos tenemos 17 de hemoglobina, luego baja a 11 y luego va subiendo hasta que se estabiliza en el valor del adulto a partir más o menos de entre los 5 y 9 años. Y a partir de entonces, el valor normal de hemoglobina, 12, 14, 12 mujeres, 14 varones, debe mantenerse así yo tenga 100 años, 150 años, debe mantenerse. Entonces acá surge una discrepancia. ¿Cómo es que cada vez tengo menos médula ósea que produce sangre, que tiene que producir el mismo nivel de hemoglobina? Es muy simple. Al inicio, todo mi esqueleto produce sangre porque el recién nacido, porque el niño y los jóvenes están creciendo, tienen una necesidad de crecimiento y por consiguiente una necesidad de sangre mucho mayor que la que un adulto. Cuando somos adultos jóvenes, ya no crecemos, tenemos un empate, no necesitamos tanta médula porque no necesitamos tanta sangre, no crecemos, solo actividad física. Y a partir de la vejez, el organismo dice, ¿ya para qué produzco tanta sangre? Si este viejito ya no camina tanto, ya no tiene tanto requerimiento energético y por eso la médula va retrocediendo, eso es normal. Sin embargo, si yo soy un viejito de 90 años y empiezo a tener sangrado, no sé, por un hemorroides, digamos, no significa, yo viejito, si me dan mis vitaminas, me dan mi hierro, y tengo bien mi eritropoyetina, yo puedo hacer que mi de 30% que producía pase otra vez a tener la médula de un joven, puedo tener 60, 70% de médula. Esa médula que se pierde es recuperable siempre y cuando el viejo reciba el aporte que necesita. Hasta ahí entendida esta noción es un poco confusa y es la segunda pregunta que suelo enviar para que escojan para el examen. ¿Me han entendido la noción? La médula va disminuyendo, retrocediendo, reemplazada por grasa conforme tengo más edad. Pero la hemoglobina debe mantenerse como si fuera un jovenzuelo de 12 años. ¿Esa idea ha quedado clara? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Podrías repetir lo último? Es que se me entrecorta el audio, mi señal es baja. Ya. Entonces, la idea de todo lo que he hablado es que la médula ósea, conforme pasan los años, cada vez disminuye más.
Del 100%, cuando tengo 60 años, me queda menos del 30% de anemia. Pero a pesar de esta disminución, el viejo tiene que tener 14 de hemoglobina. Así sea que tenga 90, 100, 150, 170 años, su nivel normal debe ser 14. Cuando ustedes sean médicos, no contentarse, este viejo tiene 11 de hemoglobina, es porque ya es viejo. Eso no existe. Esa es la noción. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien. Este estudio gringo de la década de los 80, como les decía, sacaban algunas curiosidades. Fíjense que entre los gringos, un 30% de la anemia es de causa desconocida, en viejos. Dirán, es la década del 80, en esa época de las cavernas, cuando yo era joven. Pues no, ese porcentaje se mantiene a la actualidad, no ha cambiado casi nada. 2. La anemia es multifactorial en la mitad de casos. Ustedes les enseñan, paciente con anemia ferropénica, tal cosa. Paciente con anemia menor, tal cosa. Entonces el médico termina creyendo que si tiene un paciente solo va a tener una causa de anemia, y eso no es cierto, eso no existe. Yo soy viejo de 80 años, tengo 8 de hemoglobina, muchas veces tengo 2, 3 o 4 causas de anemia en el mismo paciente, de manera que si me identifican que tengo anemia ferropénica y solo me dan hierro, no levanto la hemoglobina. Muchas veces hay más de un tipo de anemia. Y 3, la anemia suele ser proporcional con las comorbilidades que más adelante lo vuelvo a ejemplificar. Tipos de anemia. Esto va a depender si el viejo está o no está hospitalizado. Cuando no está hospitalizado, cuando está el viejito en su casa, la causa más frecuente son nutricionales, y de las nutricionales es la anemia ferropénica la más frecuente. Y luego ya viene enfermedad crónica, etc., ¿no? En cambio, si el viejo está hospitalizado, sea en sala de medicina, en cualquier sala, o está en el asilo, la causa más frecuente es anemia por enfermedad crónica. Normalmente de aquí sale la tercera pregunta que yo suelo enviar. Yo les digo qué preguntas voy a hacer porque me interesa fijar algunos ideas, no se van a acordar de todo. Yo les voy a preguntar, ¿cuál es el tipo de anemia más frecuente? Si no lo menciono, voy a hacer referencia a la población general no hospitalizada. O también puedo especificar lo que son los no hospitalizados. Esa es la anemia ferropénica. Dentro de la anemia nutricional, la anemia ferropénica es la más frecuente. En cambio, si yo les preguntara por los pacientes hospitalizados, ahí sí diría anemia por enfermedad crónica. Causas de estas anemias. Hay muchas causas que van desde tumores, enfermedades infecciosas. No hay exactamente una causa específica. Y esta tabla yo la extraje de un estudio, obviamente japonés, donde ahí recalca que hay más tumores malignos, porque los japoneses saben, tienen más tumores gastrointestinales y demás. Pero a nivel mundial no hay una sola causa que les explique todas las anemias que tienen los viejos. Entonces, hay muchos tipos de anemia en un viejo y cada tipo de anemia tiene diferentes etiologías. En el caso específico, esto acá he señalado, he resaltado en negrita las causas más frecuentes de anemia ferropénica en viejos. 1 es la pobre ingesta y 2, drogas, fármacos. En el caso de la megaloblástica, destaco aquí esta cifra porque este fue un estudio hecho en el Callao, el único que se ha hecho en una población grande de más de 1000, donde la principal causa de anemia megaloblástica en viejos es gastritis crónica trófica. Y de enfermedad crónica, y sí, en el Perú, los pocos datos que hay no establecen que hay un predominio de una sobre otra. Hay tanto la ICC como diabetes mellitus son las causas más frecuentes.
Esta tabla merece más explicaciones, no porque les vaya a preguntar cuál es, ya les he mencionado mis 3 preguntas, de ahí va a venir la pregunta, sino más bien para explicar algunas cosas. Pobre ingesta, sí, pobre ingesta hace referencia a que los viejos en el Perú son pobres y no tienen plata para comer, en su mayoría, son jubilados. Pero también esto se extiende más allá del nivel socioeconómico, la pobre ingesta. Cuando uno es joven, cuando uno nace, tiene papilas gustativas que le advierten sobre lo amargo, porque lo amargo son las verduras, los vegetales, y los vegetales, como animales que somos, tienen veneno. Entonces, por eso los niños perciben una cosa amarga y lo botan, lo escupen y les gustan los dulces. Eso está programado en nosotros. Cuando somos adultos ya podemos identificar cada sabor mejor y nuestra dieta se amplía. Cuando envejecemos, a partir de los 40 años, nuestras papilas vuelven a cambiar y se van muriendo. De manera que cuando uno tiene 45 años, solo nos quedan, empiezan a predominar otra vez las papilas del amargo, y por eso es que el viejo va a decir, esta sazón no me gusta, esto sabe horrible, el sazón ha perdido, y el viejito empieza a limitarse en lo que consume y empieza a tener una mala dieta porque su lengua ya no le apetece comer, todo le sabe horrible. Los viejos se quejan de saliva amarga. Drogas, porque los viejos es la principal población que las farmacéuticas le sacan plata. Ellos usan fármacos que si necesitan o no necesitan y los médicos ni idea de que los fármacos producen anemia. Sobre estos fármacos, eso lo han visto con el doctor Ruiz, por falta de tiempo lo han visto muy en la ligera. Incluyen fármacos como antibióticos, levofloxacino, una larga lista que incluye hormonas, los enalapriles y toda la familia de los priles, anticonvulsivos, etcétera. Es una larga lista de fármacos que bloquean la absorción de hierro. Encima los viejos consumen fármacos que no sirven para nada, como este defecio del magnesol o los suplementos de calcio, que para los osteoporosis les encanta a los viejos tomar suplementos que no sirven y no necesitan. El calcio, el magnesio y otros productos compiten con el hierro. Y muchas veces los viejos dicen, no, yo no tomo pastillas, yo tomo remedios naturales. Por ejemplo, acá traigo pentojos. O el que tiene plata compra la medicina natural china. Todos esos productos bloquean la absorción de hierro. Entonces, farmacológicamente, el viejo está proclive a tener anemia por esta razón. Lo de megaloblástica yo lo había puesto como gastritis crónica trófica, que un poquito más adelante les voy a mencionar. Los viejos también suelen ser el principal objetivo para engañar por la industria farmacéutica este producto y sus parecidos, donde la gente lo compra como si fuera un alimento completo. No es cierto, en la tablita, en la lata, figura ahí sus componentes, y hierro está en la sección trazas, cenizas. Este producto en Shure, con todo lo que cuesta y lo que los viejos quieren, igual que todos los demás productos, tiene trazas de hierro. Tiene 1.3 miligramos, ahí dice, de hierro en una porción, en un tazón de este producto, cuando el requerimiento mínimo es de 8 miligramos, se tendría que soplar 1,5 lata por día para siquiera alcanzar. Entonces, suele ser, como ven, fácil que engañar al viejo y a la población. Esto sí te hace bien. En cuanto a la dieta, antes que se me acabe el tiempo, también existen mitos espantosos en la dieta que uno consume. Por ejemplo, sí es cierto, la sangre de pollo tiene hierro, no la discuto, pero de ahí hay unas mentiras. Por ejemplo, la pechuga de la gallina. ¿Qué viejo no come pechuga? ¿Qué familia no le gusta la pechuga de la gallina creyendo que es nutritiva? Y no, su contenido de hierro es deleznable. Mondongo, pescados y los embutidos no sirven como fuente de hierro. ¿Y qué es lo que compra el viejo? Pechuga de gallina. No sirve. Envejece peor, ¿no? Con esto que hay personas en los radios y programas, el doctor, en fin, que les sale y demás, que buscan sacar plata, recomiendan mucho los productos vegetales. Sí es cierto, por ejemplo, si uno va al mercado y dice, quiero un extracto contra la anemia, échenle alfalfa. Y uno mira, sí, contiene la alfalfa, contiene hierro. Pero la siguiente atingencia, la vaca,
para que extraer hierro de la alfalfa tiene 3 estómagos, rumia, y la digestión dura casi 90 horas. El ser humano tiene un miserable estomaguito ridículo, nuestra digestión apenas llega a las 12 horas. No extraemos el hierro de la alfalfa, al contrario, la alfalfa y casi todos los vegetales, incluyendo la espinaca y demás, no aportan hierro, nada. Lo que aportan es que se chupan el hierro. ¿Y qué es lo que prefiere la gente? Tomar alfalfa y esos extractos mágicos maravillosos, mientras más feos, mejor para ellos. La beterraga, ¿qué madre no ha dado a su hijo extractos de beterraga con zanahoria para la niña? Y la beterraga y la zanahoria, su contenido de hierro es literalmente nulo. Un poquito sobre anemia megaloblástica y gastritis crónica trófica. Esta gastritis crónica trófica muchas veces en los viejos se asocia a la variedad de anemia perniciosa, que el doctor Ruiz ya también le expuso, acá solo le hago mención. La anemia perniciosa es más vieja mientras más viejo se es, ¿no? Es a partir de los 60 años, y que tiene como curiosidad que tiene un antecedente familiar y suele venir asociada a otras enfermedades autoinmunes. Particularmente destaca su asociación con vitiligo y con enfermedades de la tiroides, que es muy frecuente, ¿no? No necesariamente vienen las 3 a la vez, suelen ser más bien secuenciales. Primero me da anemia perniciosa, me mejoro, luego me aparece la tiroiditis, me mejoro y luego aparece el vitiligo al final. No suelen ser concurrentes. Es un gráfico de una médula ósea megaloblástica donde se pueden ver los megaloblastos y una lámina para ejemplificar que la anemia megaloblástica en nuestro medio suele venir con pancitopenia. Hasta ahí sobre etiología. ¿Alguna duda o pregunta? Sobre etiología, si lo resumo en 3. Sí, adelante, doctor. Sí, doctora Kim. Doctor, buenas tardes. Pero tengo una duda con respecto a la alimentación. Si muchos alimentos que usted ha mencionado no ayudan, ¿cuál sería una dieta balanceada para un adulto mayor en cuanto a la absorción de hierro? Ahí viene el chiste. Los nutricionistas, muy pocos, hacen eso. ¿Qué debe comer un viejo? Esto. Sangre de pollo, no la carne de pollo, y en general sangre de lo que sea. Comer vaso, comer rellenas y carne o pulpas negras. Por ejemplo, no lo he colocado aquí, pero es la carne que más hierro trae, que uno puede, es accesible, es la carne de cuy. Le sigue la carne de alpaca y la carne de avestruz. Carne de cuy, la mayor parte de peruanos, salvo en la sierra, no le hace mucho gesto, parece una rata que está ahí, no le hace mucha gracia. La carne de alpaca, no, ¿cómo se va a comer uno? La pobrecita. La carne de avestruz que la venden en Wong es súper cara porque es muy buena. Pero nadie les dice que eso es la mejor carne. En el mejor de los casos, el viejo pues se comprará, no sé, carne de res, que no es la mejor, la res no es peor, la carne de bife importada de Argentina, de Estados Unidos, sí es blandita, riquísima, pero de hierro tiene menos hierro que un buen cubo. ¿Qué más debe comer el viejo? Pescado, pero negro, el sabor feo, el de bonito de la pulpa negra, eso contiene hierro. Pero es más rico poder comer una chita, un lenguado, sí, pues son ricos, pero la pulpa blanca es fantasía, no tiene nada de nutritivamente nocivo. Desafortunadamente no hay muchos alimentos que sirvan como aporte de hierro. Carnes rojas negras, mientras más negra mejor, y sangre. De vegetales, dejarlos así más que como aporte de hierro, los vegetales como aporte de fibra. Comer lentejas no es muy tradicional. Sí, yo todavía como lentejas todos los días. Muy poco de la lenteja se pasa. Más sirve para que no se estringen. Sí, la doctora Carmen Pozo, dígame. Doctor, buenas tardes. Quería preguntarle, el hierro, ¿por qué hay una disminución cuando se ingiere cocido y crudo? Ah, ya.
En algunos casos sí se puede ver esto por la desnaturalización. Ya saben, el organismo, si bien es cierto, primero, el hierro hay valencia más 2 y valencia más 3. Al organismo le gusta absorber el hierro más 3, pero nuestro sistema no es muy eficiente, hay muy pocos receptores para el más 3, pero son muy eficientes, no es la vía principal, la vía principal sigue siendo el hierro más 2. Cuando uno lo cocina y lo hace hervir mucho, lo que sucede, por ejemplo, ¿no? Uno va a un restaurante, va al Parros y dice, fíjese, yo quiero un bife. ¿Qué término? ¿Qué término? Recontra cocido, quemado, carbón, ahí no, yo no como con sangrecita ni medio crudo, no. Cuando se lo trae pues hecho un carbón, es cierto, es blandito, pero ya el hierro ahí de ser más 3 pasa a más 2 y se absorbe menos. En cambio, si se lo come medio crudón, que es el término medio de cocción, sí se absorbe más, porque todavía hay algo de hierro en valencia más 3. Eso, además de los menjunjes que traen, por ejemplo, bueno, me escapo del tema un poco, pero una carne, por ejemplo, que yo la aderezo de un día para el otro, con vinagre y demás cosas, genial. El hierro se va a mantener en más 3 y va a ser un excelente producto. Pero en cambio la carne, que no la aderezo, le echo estos menjunjes medios preparados que hacen, por ejemplo, para la parrilla, para que tenga un sabor diferente que hay ensaladas ya preparadas. Eso hace, al contrario, que el hierro pase de más 3 a más 2, ¿no? También tiene que ver el aderezo en todo eso. ¿Alguna otra pregunta? Finalmente, tampoco es motivo de pregunta, ya he hecho a mis 3 preguntas de dónde vienen, pero sí me importa aclarar algunas cosas. Otra causa que justifique la anemia en los viejos, muy aparte de la anemia ferroperinémica y demás cosas, es que no se sabe por qué el ser humano sano cada vez empieza a producir más de estas citoquinas. Cuando nacemos producimos muy pocas. Y a partir simplemente de los 18 o 20 años, Dios sabe por qué, pero empieza el ser humano a producir. Hay razas que producen más, hay razas que producen menos, pero esto tiene que ver, estas citoquinas, cuando se agregan a ratas, en estas citoquinas, las ratas, su médula envejece, parece como si fuera una rata vieja. Estos estudios, y lo que voy a hablar ahora, es el cuadro clínico. ¿Qué me interesa del cuadro clínico? Lo siguiente. Cuando ustedes han hecho anemia ferropénica, han dicho, síndrome anémico. Muy bien. Tiene pica, tiene caída del cabello, tiene sensibilidad al frío, tiene síndrome de Plummer-Vinson, N cosas que les han dicho. ¿Cómo es el hemograma de un ferropénico? Microcítico, hipocrómico, sí, pues, microcítico, hipocrómico. Pero eso que les han dicho no está mal, pero se aplica solo a adultos jóvenes. No se aplica a adultos mayores. ¿Vale? Vamos, eso es lo que ahora quiero mencionarles antes que se me acabe la hora. Primero, la hemoglobina al bajar en los viejos hace que sus enfermedades concomitantes empeoren. Es decir, yo soy un viejo que tiene ICC, tengo 13 de hemoglobina y mi ICC están controlados. Basta que la hemoglobina baje a 11 y la ICC, a pesar de tener la misma medicación, se descontrola y empeora y establece un ciclo vicioso. Tengo diabetes, controlo con metformina tranquilo. Tengo 60 años. Al año 61 hago anemia y necesito cada vez más metformina o necesito cada vez ya pasar a insulina, listrol y demás cosas. Empeora una patología que ya tenía cuando aparece la anemia. Y eso es patente con que de 12 baje a 11.8 y ya empeoró, peor conforme van bajando. Y más importante aún, el viejo, yo soy joven, digamos, yo tengo 20 años, tengo anemia, ¿de qué me quejo? Cansancio, mareo, vértigo y falta de apetito. Los 4 síntomas básicos de una anemia ferropénica. ¿El viejo se queja de mareos? No, digamos. Se queja de cansancio, pero el viejo siempre está cansado.
difícil que el viejo note un cambio. El viejo se queja de falta de apetito. No, el viejo siempre ha tenido falta de apetito, entonces no es un cuadro similar. El cuadro clínico de un viejo, primero, es dependencia funcional. Yo soy un viejo de 90. Hago mis cosas, voy, compro el pan, cobro mi pensión, genial, autovalente. Tengo anemia de 11 y ya perdí la autovalencia. Ya no salgo, me quedo en la cama, o necesito silla de ruedas, necesito bastón, me vuelvo dependiente funcionalmente y ese es el primer paso para morir. Segundo, riesgo de demencia o demencia. Ahí vienen dos ideas. La primera, soy un viejo de 80 años, todos los días converso con ustedes, que son mis nietos, y les cuento mi vida. Ustedes ya conocen mi historia, pero cuento mi vida en un orden cronológico, ordenado, converso. Pero tengo anemia de 11 y ya no les hablo. Dejo de comunicarme y empiezo a confundir las cosas. Entonces dicen, mejor que ya no hable, ya me aburría de escuchar al viejo sus historias de toda la vida. No, es porque está viejo, ya se confunde, ya no sabe quién soy yo para ya con su demencia. Es Alzheimer, sí, es Alzheimer. Y entonces se suele menospreciar el valor de la anemia y la demencia. Y finalmente una curiosidad en cuanto a demencia. Los jóvenes que han tenido anemia antes de los 5 años tienen casi 7 veces más riesgo de hacer Alzheimer de viejos. Eso es una curiosidad. Por eso hay más Alzheimer entre pobres como los peruanos que entre gringos. Delirio. Delirio es agudo. Significa que el viejo ante una situación estresante, por decirle, me llegó el recibo de la luz en 500 soles, y el viejito, en lugar de desesperarse, insultar, ¿no? Entra en delirio. ¿Qué significa delirio? Desconoce a todo el mundo de un día al otro. Se tiene agitación psicomotriz y este delirio tan rápido que parece es peor y más frecuente en los viejitos que tienen anemia. Toxicidad por fármacos. Muchos recuerdan que los digitálicos, la digoxina, tiene toxicidad. Yo viejito tomo todos los días media pastillita de digoxina. Tengo anemia de 8, nada, el cardiólogo sigue, no me ajusta la dosis. ¿Sí? Entonces hago toxicidad por fármacos con mayor facilidad por la anemia. La ICC. Casi siempre la anemia es una de las principales y más rápidas manifestaciones, es el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y dejo al último las caídas. La manifestación, si la anemia ferropénica destaca por, yo diría, el dolor, porque duelen los músculos, duele la cabeza, lo que destaca de la anemia de un viejo es las caídas. El viejito dice, me caí, pero me tropecé. Así por el viejito se cayó, ¿no? Las caídas son muy importantes en un viejo. Es la principal forma clínica de anemia en un viejo, caídas. Y ya para acabar, el siguiente cuadro es para enfatizar lo que les decía, caídas. Si el viejo... me repite, doctora, no pude leer muy bien. Por favor, me dijo, paciente 90 años que está en cama. No alcancé a leer más. Bueno. Abandonó, ya se están yendo los doctores, ya se aburrieron. En esta gráfica, solo para mencionar lo que les decía, si no tiene anemia el viejo, el riesgo de caída es poca. Pero si tiene anemia, cada vez más anemia, duración de la anemia, cada vez hay más riesgos de caída. Es muy importante eso. Y finalmente, casi ya para acabar, vuelvo al tema de que mientras más comorbilidades, mayor probabilidad de morirse del viejo. Como ven, si no tiene ninguna comorbilidad, no se muere. Si tiene solo anemia, solo 2 veces más de riesgo de morirse. Y si tiene 3 o 4, ya es fijo que se muere. Por ejemplo, ahora en tiempos de COVID, se dice, los viejos se mueren con el COVID. Sí, pero hay una curiosidad que es patente con esto. Si yo soy viejo de 80 años, y sí los he visto, y solo tengo COVID, no, normalmente no se mueren, se comportan como un joven.
Pero si yo soy un viejo que tiene hipertensión, ay, si ya le dio el COVID, les fijo que lo va a revolcar y lo va a matar. Y peor, ya si vienen con insuficiencia cardíaca, hipertensión, con esas dos, o diabetes, me duran 2 días, 3 días, se los despacha muy, muy rápido el COVID. Y finalmente, la última, que ya es más geriátrico este asunto. Todo lo que he hablado, caída, dependencia, se enmarca dentro de un gran síndrome que hay en los viejos, que es fragilidad, el síndrome del anciano frágil o simplemente fragilidad. Que mucho de esta fragilidad, este nombre lo tienen para describir que el viejito es un vidrio, tiene que ver con la anemia. Este síndrome también incluye otras cosas que no vamos a hablar, que es osteoporosis y sarcopenia, pero uno de sus principales componentes es la anemia, que no importa que si este es leve, en un viejo es muy importante corregir la anemia. Todos cuando lleguemos a viejo queremos ser como estos viejos gringos que disfrutan la vida, se rían, etc. Y no llegar como la mayor parte de viejos en nuestro país en la pobreza. Hasta ahí, doctores, espero no haberlos aburrido. Ya se están quitando, cada vez baja más el numerito de asistentes. ¿Alguna duda? Pregunta, doctor Vargas. ¿Qué pregunta? Sí. Doctor, ¿cómo es la característica de las caídas en las personas que son mayores? ¿Ellos pierden la conciencia o solamente se caen, pero no pierden la conciencia y se levantan en el momento? Exacto, es esa la última. Casi siempre es un viejito que dice, ay, me tropecé, no lo considera como caída. Dice, ay, porque mal zapato, por mala pista, le echa la culpa a cualquier otra cosa. Rara vez es una caída grave que lo lleve a la ruptura de cadera, una fractura de cadera, no, pues eso es un caso muy diferente. Basta que el viejito se tropiece y, ay, me estoy cayendo, me estoy cayendo. Eso se considera caída, no pierden la conciencia, no necesariamente el viejito termine en el piso ahí revolcado, no. Basta que trastabille, ya se considera como caída. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, en el chat ahí mi compañera ahí mandó su pregunta. Puede verlo al poner la flechita de color morado en donde está una nubecita. A ver, la nubecita. Ya, muchas gracias por la ayuda, pero como siempre me paro perdiendo en estas cosas. Dice la pregunta de la doctora Huerta, si el paciente tiene más de 90 años, tolera muy poco los líquidos, rechaza los alimentos, tiene una hemoglobina de 8, dependiente en la cama, ¿cómo se debe monitorizar? La dependencia en la cama tiene que ver con anemia. Es muy probable que si el viejito sube la hemoglobina, deje de depender de la cama. Ahora, subir la hemoglobina, no, con transfusiones no funciona. Muchos médicos dicen, tiene 8, transfúndale. Digamos que a este paciente le transfundimos 2 unidades, lo llevamos a punta de transfusiones a 14 de hemoglobina. No funciona. Primero porque la sangre transfundida máximo va a vivir 10 días y luego va a bajar a su 8. Y segundo, no se sabe por qué, pero la sangre transfundida sí mejora la oxigenación, pero no mejora otras funciones. Tiene que subir su propia hemoglobina para que note que el viejito sí se alivia. Utilizan la transfusión solo cuando quieren operar una cosa aguda, ¿no? Pero no para subir un crónico. Ahora, este rechazo de los alimentos es un ciclo vicioso muy probablemente establecido por la anemia. La anemia tiene, por la causa que fuere, va a hacer que el viejito no quiera comer y no pueda comer. Y no puede comer, empeora la anemia y se hace un ciclo vicioso. ¿Qué intervención le sugeriría? Si tolerancia poco a los líquidos. La anemia, sobre todo la anemia ferropénica y la megaloblástica, hacen que el esófago no tenga peristaltismo y entonces el viejito siente que se ahoga, sin que llegue a ser un Vinson. Él siente el viejito que tiene miedo, que no dice, no tomo pastillas enteras porque me ahogo, mejor molido, mejor jarabe. Es simplemente porque no hay peristaltismo asociado a cualquiera de las anemias que haya. ¿Cómo se debe monitorizar? Me imagino que la doctora me hace referencia a qué debo hacer. Debo medirle todas las vitaminas de ácido fólico, B12, ferritina y hierro sérico. Y si es posible eritropoyetina, pero por lo menos esas 4 cosas medirlas para saber por dónde atacar y mejorarlo. Aun cuando el viejito tenga 100 años, no se den por vencidos. Corregir la anemia nunca es complicado.
el beneficio para el viejo es bastante notorio. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien, doctores, espero no haberlos aburrido. La clase la dejo acá para que la puedan mirar.